Y esto dentro del tema que traemos de vivir a la luz de los encuentros con Dios, que también podríamos enunciarlo viviendo a la luz de lo revelado o dicho por Dios. También podría ser viviendo a la luz del propósito de Dios para mi vida. Porque cuando Dios se revela, no solo revela algo de su carácter, sino que también nos revela el propósito o los propósitos, como lo quieras llamar, para nuestra vida. Y ahí en verso 1 de Génesis 35, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Interesante estos encuentros de Jacob con Dios, o estos encuentros de Dios con Jacob, porque en última instancia seguramente era Dios quien los provocaba. Y podríamos hacer algunas preguntitas aquí. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué has oído de Dios en el tiempo que llevas en la vida cristiana? ¿Qué te ha dicho Dios? Y si no has oído a Dios, ¿qué vida cristiana vives? ¿Hacia dónde vas? ¿A qué destino te diriges? Interesante que antes de conocer a Cristo, dice la Biblia que vivíamos según nuestros propios deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora en Dios es la misma ruta. No debe ser la misma ruta. Entendemos que antes de conocer a Cristo vivíamos desorientados, desubicados, engañados por el enemigo. Engañados por el enemigo. Decimos éramos ciegos. Y ahora en Dios, ¿qué somos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Pero haría una pregunta más directa y más comprometedora. Y yo sí quiero que esta pregunta cada uno se tome el tiempo para responderla. La pregunta es, ¿quiero vivir a la luz del propósito de Dios para mi vida? No me contestes a mí, contéstale a Dios. Otra vez la pregunta, ¿quiero vivir a la luz del propósito de Dios para mi vida? Y la respuesta a esta pregunta, más allá del hecho de solo responderla, más allá de lo que esa pregunta arrastra, involucra, es determinante. Porque ya sea que Dios hasta aquí se haya revelado a tu vida o no se haya revelado. Y especialmente si no se ha revelado, en algún momento lo hará, desde ese deseo de querer vivir a la luz de su propósito. Y si ya te habló, ya te dio pautas, ya te mostró un camino y no estás transitando por ese camino, no esperes que Dios te vuelva a direccionar, a menos que sea para recordarte, exhortarte desde lo que ya te dijo y no estás cumpliendo. Ahora, eso es determinante para nosotros en este momento. Nosotros que hablamos de un despertar, que Dios nos visite, que Dios nos llene con su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, la respuesta a esta pregunta en este momento, no solo desde ti, también desde mí, es determinante y es clave. Alguien dijo en el tiempo antes de este momento, lastimosamente, a veces reflejamos aquí la realidad de nuestra semana. Y eso es verdad. Y yo soy consciente que todos los días no son los mejores. Y que el enemigo de nuestras almas hace todo lo posible por sacarnos de la ruta. Y que lleguemos secos, que lleguemos fríos. Por ejemplo, el tiempo del jueves fue bien especial. Y yo me lo disfruté y me lo gocé. Porque, digo yo, aún el mejor ambiente debería ser en las reuniones de oración. Y dije, gracias a Dios, el juego no se, todavía está, no lo dejamos apagar. Y cada uno sabrá si ese juego que se mantenía hasta el jueves, si es el mismo juego que se evidencia hoy, se incrementó o mermó y no debería mermar. Y saben, eso no necesariamente se va a medir aún por quizás el número de asistentes. La asistencia en última instancia es lo de menos. La Biblia dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre,
allí yo estoy. Y saben, en última instancia, no importa si nos congregamos 50, 100, lo que debe importarnos es que allí donde hayan 2 o 3, haya presencia de Dios y que se pueda ver el mover de Dios. Y este paréntesis, por favor, no dejemos apagar el fuego. El diablo hará todo lo posible por apagarlo. Y no solo con los de la calle, con los impíos. Primeramente, a veces con los de la casa. Y de nosotros depende. Y este discurso yo lo seguiré sosteniendo porque a veces como cristianos nos graduamos en dejadores de lo que Dios ha dado, tiradores de lo que Dios, abandonadores de lo que Dios nos ha dado. Y saben, Dios no siempre va a estar lidiando con nosotros. Dios es Dios. Y Dios nos conoce y sabe que somos por dentro. Y en algún momento, por más que chillemos y chillemos, mientras no hayamos ajustado el ser interior, Dios no nos va a dar algunas cosas, porque Dios nos conoce. Los que no nos conocemos a veces somos nosotros. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Desde esto de vivir desde los encuentros con Dios, dar un poquito otros principios allí brevemente para que los tengamos presentes y recordar otra vez no solo la vida de Jacob. Cuando tú miras los hombres de Dios, vas a seguir encontrando elementos. Dios direcciona, Dios se aparece, Dios se revela, Dios se muestra, Dios se deja ver para direccionarnos. Y cuidado, que desde vivir del propósito de Dios, esto fue fuerte a mí en esta semana, no es solo desde lo individual, es también desde lo familiar. En cuanto de nuestra familia, el diablo está haciendo de la suya. Con enfermedades de muerte, enfermedades terminales, conflictos, pleitos y una cantidad de situaciones. Y yo pregunto, los cristianos, los hijos de Dios, miembros de esa familia, ¿qué están haciendo? Hay familias, y toda nuestra familia seguramente, en alguna dirección arrastran cosas negativas, aún maldiciones. Hay familias que han sido maldecidas en su historia y arrastran maldiciones. Usted ve que hay familias donde a veces hay una enfermedad característica que se ha ido llevando paulatinamente a muchos. Y casi siempre va a haber un aspecto particular en alguna familia. Una línea que no es buena, que es negativa, un elemento que no es de bendición. Y la pregunta, ¿los cristianos de esa familia qué están haciendo en esa dirección? Es decir, aún es tiempo de unirnos como familia cristiana para deshacer las obras del diablo, para liberar la familia. Pero primero nosotros tenemos que colocarnos en ley. Porque si decimos que estoy bajo la bendición de Dios y el propósito de Dios, también mi familia debe ser una familia de bendición y una familia en el propósito de Dios. Pero
los elementos puntuales, siguiendo con ese valor incalculable de vivir desde los encuentros de Dios. Ya hemos hablado de lo que proporcionan esos encuentros. Y habíamos dicho que nos dan revelación, dirección, nos motiva. Es bueno saber que estoy en la línea con Dios. Pero resaltar quizás uno o dos elementos de lo que nos evitan esos encuentros con Dios. Y a mí hay un término, un aspecto que hoy veo de mucho valor. Y quiero que también nosotros lo miremos con mucho valor. Y es que los encuentros con Dios nos evitan vivir en ignorancia al plan, al propósito de Dios. Cuando nosotros vivimos en ignorancia al propósito de Dios, o no nos comprometemos con lo que Dios nos ha revelado, Dios nos ha mostrado, no nos sintonizamos con ello, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos años dando vueltas? 40 años dando vueltas. Y a veces como cristianos llevamos años y años en la vida cristiana, no se evidencia el avance, no se evidencia el progreso, no se evidencia el crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos dando vueltas. Por una o dos razones. O conocemos la voluntad de Dios y no nos queremos ajustar a ella, o somos ignorantes del propósito y voluntad de Dios. Y es allí donde necesitamos decirle: Dios, manifiéstate a mi vida, háblame, revélate, enséñame, muéstrame el camino. Los encuentros con Dios son determinantes, por lo que nos evitan la ignorancia del propósito de Dios, la confusión desde las muchas voces y las muchas tareas y las muchas cosas que se presentan en el camino. Porque cuando Dios traza la ruta, no importa qué otra ruta se presente, ya tú sabes a qué te ha llamado Dios, ya sabes en dónde te quiere Dios. Pero no solo ignorancia, confusión. Desde esa confusión a veces viene el desánimo, a veces viene la frustración. Tantos años y en el mismo lugar, tantos años y en vez de avanzar parece que retrocediendo. Eso cansa, eso desanima y eso frustra. Y es allí donde muchos en su frustración dicen: Dios no existe. Dios no es real. Algún frustrado, desanimado, aburrido de la vida cristiana, déjame decirte, el problema sería tuyo. Porque Dios es tan bueno que aun cuando nos llama a algo, nos ofrece los recursos. Yo sigo insistiendo, iglesia, y en este momento en el cual entramos, la batalla que nos va a tocar lidiar individualmente y frente al enemigo. Aprendamos dependencia en Dios. Renunciemos a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, porque la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Me fascina este hombre en el Antiguo Testamento: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques.
Y nosotros somos expertos para irnos solos. Señor, si tú no vas, no nos saques. Si tú no vas delante de nosotros, no nos saques. Y allí sencillamente se da a veces en nosotros, puede ser ignorancia, el velo espiritual, el diablo que nos engaña. Hermanos, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, ¿somos suficientes en nuestras fuerzas? No. Y si entendemos eso y aceptamos eso y nos comprometemos con ello, ¿qué nos toca hacer? Depender de Dios. Todos los días, a cada instante. Otra vez, el que lo agarre, agárrelo y disfrute de la bendición. Señor, tu guía, necesito tu guía. Dejemos la autosuficiencia, dejemos de creernos que no la sabemos toda. Nosotros, como seres humanos, vivimos normalmente de nuestros sentidos naturales, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos pueden percibir, y las realidades espirituales, ¿con qué ojos las vemos? ¿Con qué oídos las percibimos? ¿Con qué sentidos las percibimos? Señor, todos los días, tu guía para hoy. Señor, necesito que me guíes, que me orientes. Y no cuando llegó el día, aún antes de que arranque el día. Señor, dame tu dirección. Todos los días camino por este camino. Todos los días hago esta misma ruta. Señor, cambio de ruta hoy. Tú no sabes qué vas a encontrar en esa ruta. A veces somos tan predecibles y nos hacemos tan predecibles al enemigo y solo por la gracia de Dios no hemos sido devorados hasta aquí. Guía todos los días. Habla de la guía. Protección, tu protección. Señor, tu guía. Señor, tu protección. Necesito que tú vayas delante de mí. Que tú abras el camino. Que tú me rodees. Que tú me cubras. Todos los días. Un verdadero guerrero hace eso. Un guerrero sabio hace eso. Y sí que la iglesia necesita guerreros en este momento. Porque el enemigo que nos ha tenido cegados, estancados, frenados por tantos años, tiene que ser echado. Y no solo a nivel individual, a nivel familiar. Esas tinieblas que hay en muchos de nuestros hogares. Los mismos problemas por años y por años. Y somos hogares cristianos. Ya es hora de romper con eso. Y que sea el Espíritu Santo el único que influencie en nuestros hogares. Dije, nos evitan de ignorancia, de frustración, de desánimo. Y es por eso que la vida cristiana a veces se torna aburridora, porque perdemos la comunión con Dios y perdemos ese frescor que hay en Dios. Y que ojalá allí donde haya frustración se reconozca que el problema no es de Dios. Que el problema no es de Dios. Y una última palabra. Nos evitan en última instancia los fracasos y un fracaso total, un abortar el querer de Dios. Hermanos, es tiempo de despertarnos. Y en ese despertarnos tenemos que comprometernos. Y en ese despertar tenemos que comprometernos a ser disciplinados. Si hemos de caminar a la luz del propósito de Dios, y no un día ni una semana,
cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros, desde lo individual, desde lo familiar. Y otra vez, eso familiar, yo sé que ahí hay algo. Hay algo en lo que tenemos que trabajar todos. Y solo le digo, nosotros como cristianos, y donde haya más de un cristiano en una misma familia, ya sea que se congregue aquí o en el lugar que sea, si el Espíritu Santo, si el mismo Espíritu les guía, déjenme decirles, hay una tarea en dirección a la familia. Hay una tarea en dirección a la familia. Hay familias donde, en este momento, donde pueden haber 3, 4, bueno, de 4 sería mucho. Puntual, algo que conozco. Quizás donde 2 miembros de esa familia fueron diagnosticados con problemas de cáncer. Y uno se pregunta, ¿por qué 2? Familias donde la historia dice que han muerto 3, 4 por problemas cardíacos. ¿Eso será una bendición? Una atadura. A veces las realidades financieras, siempre en escasez, siempre en miseria. Podría ser que esa familia está bajo una maldición en esa área, ya sea porque ayer en el pasado robaron lo ajeno o a algún familiar y vino una maldición. ¿Y vamos a vivir siempre bajo maldición? Y pregunto, ¿y los cristianos de esa familia qué están haciendo? Cuando el propósito de Dios para nuestras vidas es de bendición. Entonces, es allí donde necesitamos tener que Dios tenga un encuentro con nosotros. Y ahí es donde tenemos que decir, Dios, háblame. Aún desde los casos, termino con esto, aún desde los casos que vamos a encontrar en la congregación, situaciones por las que oramos y no vemos la respuesta. ¿Qué tiene Dios que decirnos desde esa situación? A veces nos vamos en una sola línea y a veces hasta satanizamos algunos casos. Porque a veces olvidamos también que Dios utiliza alguna circunstancia adversa para que volvamos a Él, para mantenernos allí cerca de Él. Y que solo cuando se ha sacado ese músculo de la dependencia, Dios puede, o la obra se puede efectuar. Esa obra que anhelamos. Hermanos, no podemos seguir viviendo esta vida cristiana solo en el conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, ese conocimiento que no lleva a práctica. Solo saber y saber, pero no me comprometo con ese saber. No podemos seguir viviendo así. Y en especial, si Dios te ha hablado, si Dios te ha revelado algo de su propósito para tu vida, comprométete con Dios. Y si hasta aquí no tienes luz sobre él, y crees que el Dios que en Cristo te salvó es un Dios vivo, pídele que te hable, que te muestre. Señor, ¿para qué me tienes? ¿Para qué te soy útil? Como me dice una de las hijas, que yo fui un regalado que me le regalé a Dios.
Y a pesar de lo que he vivido, Señor, sigo siendo regalado. Porque te dije una vez, si me cambias, te serviré toda la vida. Y aquí estoy. Y no reniego. Porque Él me cambió. Porque sé que Él existe. Y no solo me cambió, sino que he tenido encuentros con Él. Y Él me ha mostrado. Y déjeme decirle, aún hoy, yo, Beyman, hoy, estoy en pie firme a pesar de las dificultades, porque lo que creo que vi en encuentros con Dios, hasta aquí no lo he visto. Por eso sigo firme. Y seguiré en esta lucha, que día a día se hace más fuerte y más recia. Pero en Dios habrá en algún momento un punto de ruptura. Porque lo que creo que Dios, a menos que esté equivocado, lo que creo que Dios me mostró en alguno de los encuentros, hasta aquí no lo he visto. Y hay cuadros de victoria. Y hay cuadros de grandes cosas. Eso hacen los encuentros con Dios. Hermanos, el conocimiento, ustedes saben que el conocimiento es determinante. Otra vez, nadie puede ser ni hacer lo que no sabe que debe ser y debe hacer y cómo hacerlo. Pero el conocimiento es solo el puente. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no entiendes esto como cristiano, busca hermanos que te enseñen sobre esa realidad. Y pídele a Dios que te quite los velos, que te quite las vendas. Porque el diablo es astuto. Y a veces nos olvidamos que su mayor arma es el engaño, que nos mantiene engañando, y a veces nosotros solitos nos engañamos y le tendemos la mesa y el engaño se refuerza. No seas tan rápido, no seamos tan rápido, hermanos, a resistir y a negar las cosas solo porque no las entendemos. Seamos sabios. Que a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y algo que no entiendo, no, eso no existe, eso es mentira. Cuidado, puedes estar cegado. Y si estás cegado por el enemigo y sigues reforzando ese velo, la cosa se complica más en ti. Cuando no entendamos algo, seamos humildes. Bajemos la cabeza, investiguemos, consultemos, a menos que el elemento que se está mencionando suene a una herejía de aquí a Pekín. Resístela. Pero no seamos tan sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué te ha dicho Dios hasta aquí? A través de tus años de vida cristiana. ¿Qué promesas te dio? ¿Qué destino te mostró? ¿Qué propósito te trazó? ¿Estás viviendo a la luz de ello? ¿Estás viviendo una vida cristiana solo de letra, solo de siguiendo un ritual? ¿O es una vida cristiana desde un propósito? El propósito de Dios para tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Que Dios te dé sabiduría, me dé sabiduría, nos dé entendimiento. Y que podamos vernos día a día en la senda del propósito de Dios. Y si por alguna circunstancia te has salido del propósito, es hora de ir volviendo
a la celda. Si ha resistido el querer de Dios, es hora de decir, Señor, aquí estoy. Cierra tus ojos, allí donde estás. Y si tu vida cristiana se está haciendo sin sabor, insípida, busca un encuentro con Dios. Pídele a Dios que se revele a tu vida. Pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que se muestre, que se deje ver. Pídele a Dios que te enrute nuevamente. Y lo que Dios te muestre, no te asustes, no lo resistas. Desde lo que Dios te muestre, no te asustes, no lo resistas. Recuerda que el que nos comisiona nos da todos los recursos. Todos los recursos. Todos los recursos. Y no le temas al enemigo. Y aun cuando el enemigo no nos teme a nosotros, pero el enemigo le teme a Dios. Y si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Y se podrán levantar el que se quiera levantar, pero mientras Dios no determine otra cosa, aun cuando el enemigo se levante, en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Más que vencedores. Allí donde a veces el temor viene, el Señor da valentía, da coraje. Allí donde hay desánimo, Él fortalece, Él da gozo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia, por favor, en este momento de nuestra historia necesitamos afirmarnos en ello. Porque el enemigo sabe qué tiene Dios para nosotros. Y no solo porque nosotros lo hemos dicho, lo hemos expresado, lo hemos pedido, porque Él tiene más conocimiento que nosotros. Y Él se va a oponer. Y Él se va a oponer. Y Él querrá oponerse. Y Él hará resistencia. Pero si estamos convencidos que estamos en la línea con Dios, en el querer de Dios, no temamos, no nos dejemos amedrentar, fortalezcámonos día a día en el Señor y en el poder de su fuerza y vivamos en dependencia de Él, no en nuestros recursos y sí en los recursos de Él. Y Él dará revelación, Él dará visiones, Él te alertará. Como alguien decía el día jueves, algo que si es de Dios, Dios alerta para que nos preparemos, para que el enemigo no nos sorprenda. Él lo dice con antelación, viene esto para que nos preparemos, para que tomemos fortaleza en Él, no para que nos asustemos, es para que nos fortalezcamos y para que cuando el enemigo aparezca tenga que salir huyendo por donde entró. Seamos sabios, seamos diligentes, seamos sensibles y representemos a Dios dignamente y que muchos sean alcanzados, que muchos enfermos sean sanados, que muchos endemoniados sean liberados, que muchos sean alcanzados para Cristo. Allí donde estás, dile a Dios lo que le tienes que decir. Si conoces su propósito, ¿cómo estás con ese propósito? En dirección a ese propósito. A nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial,
a nivel social. Si no tienes claridad del propósito de Dios en ti y a través de ti, dile, Señor, dame claridad. Revela a ti, a mi vida. Muéstrate. Háblame. Háblame de la manera que me quieras hablar. Pero yo quiero vivir a la luz de tu propósito. Porque para algo me creaste. Para algo bueno me creaste. Y no solo para correr de lunes a viernes o de lunes a sábado, sirviéndole a un patrón terreno. Para algo más que eso me creaste. Y sí, tenemos que trabajar, laborar. Pero hay un propósito más allá de vivir solo para comer y para responderle a los embelecos de este mundo. Hay un propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y hay que descubrirlo. Hay que pedirle a Dios que lo muestre, que lo revele. Y cuando Él lo revele, hay que meterse en ese propósito. Porque para eso nos creó. Para algo nos creó. Para algo bueno nos creó. Y por favor, iglesia, estos son tiempos donde no debemos ceder, donde tenemos que apretarnos el cinturón. Estemos donde estemos, en comunión con Dios. Sacar ese tiempo para estar a solas con Dios. Recibir su guía. Recibir su guía. Pedir su protección y esperar su provisión. Guía, protección, provisión. Una oveja sabia siempre anhelará esas tres cosas de su pastor: guía, protección y provisión. Una oveja sabia siempre anhelará esas tres cosas. Y si como oveja no vives pendiente de estos tres elementos, no eres oveja, te crees pastor y te estás pastoreando solo. Pretendes pastorearte solo. Y el problema es que cuando nos pastoreamos nosotros, nos desnudamos, abrimos flancos y el enemigo se va a meter por allí. Una oveja sabia, un cristiano sabio, mínimo le pedirá a Dios todos los días y a cada instante estas tres cosas: guíame, protégeme, provee lo que necesito. Señor, gracias por este tiempo. Gracias. Gracias por cada hombre y cada mujer que llegó en esta mañana a este lugar. Gracias. Afirma, oh Dios, tu querer, tu propósito en ellos y a través de ellos. Afirma tu querer, afirma tu propósito. Revélate, Dios, de la manera que ellos estén seguros que eres tú. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, cancela toda obra del diablo contra los aquí presentes que anhelan esa revelación tuya. Cancela toda infiltración del enemigo para engañarles, aunque se disfrace de ángel de luz. Oh Dios, a aquellos hermanos que están lidiando batallas en ese instante, batallas espirituales. Oh Dios, dale sabiduría, dale revelación y en especial
que ellos aprendan a depender de ti, a buscar tu rostro, a buscar tus estrategias, a buscar tus recursos. Y afírmalos en esa verdad de que si tú estás con nosotros, no nos sucederá nada que tú no hayas permitido. Y que aquello que permites, lo permites con un propósito bueno. A veces aparentemente la circunstancia no es grata, pero a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Porque para algún elemento del propósito de Dios sirve ello, si lo canalizamos bien. ¿Cuántas enfermedades nos han llevado a intimar más con Dios? ¿Cuántas enfermedades han sido un freno para que dejemos de correr y correr y correr como locos y aterricemos y nos encontremos con Dios? ¿Cuántas tragedias económicas han servido para buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos problemas, dificultades han servido para decir, Señor, yo no puedo? Ayúdame tú, obra tú. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios en su sabiduría y en su conocimiento perfecto coloca en línea todo para que su propósito se haga real. Oh Dios, que al salir de aquí, tu mano de poder sea a nuestro favor, ve delante de nosotros. Cúbrenos, escóndenos en el hueco de tu mano y que ningún arma del diablo forjada contra nosotros prospere. Y al llegar a nuestros hogares, oh Dios, más allá de la comunión, la coinonía familiar, oh Dios, manténnos alertas. Manténnos alertas y únenos como familia cristiana, familia creada, restaurada por ti, y que a pesar de las diferencias podamos vivir en esa unidad y que aún desde la familia se levanten ejércitos, batallones que hacen barrera y resisten la obra de tiniebla, no solo en dirección a la misma familia, sino a otras familias, porque seguramente habrán familias que restaurarán familias y serán un desafío de bendición para otros. En tus manos, Dios, nos abandonamos, porque en tus manos y solo en tus manos estamos seguros. Gracias, Dios.